día de hoy vamos a hablar acerca del estado del arte de la artroplastia espinal. Como sabemos, es un tema, digamos que poco hemos tocado en las reuniones del servicio. Entonces, por esa razón, quisimos traerlo el día de hoy, junto con el doctor Gustavo Giraldo, que es el asesor temático de todas estas charlas. Entonces, lo primero es un caso clínico que es traído de la literatura. Se trata de un paciente masculino de 48 años. El paciente es jugador de golf profesional y acude a consulta por un dolor lumbar de características mecánicas que lleva un año de evolución. Al examen físico, este paciente no tiene ningún déficit neurológico ni ningún signo de estiramiento radicular, pero tiene un dolor que es típico a los movimientos de flexión espinal. Ya el paciente había sido valorado por neurocirugía, medicina del dolor, fisiatría. Ese paciente ya estaba en manejo médico del dolor lumbar y no intervencionista por 6 meses aproximadamente, y refiere que tiene incapacidad para ejercer su profesión. Aquí podemos ver dos imágenes, dos modalidades de imagen, una resonancia magnética, un corte axial y un corte sagital. En la secuencia T2 vemos cómo hay una protusión discal con signos de degeneración discal a nivel L4, L5, pero sin una clara compresión a nivel radicular. Y también vemos unas radiografías lumbares con el paciente de pie y en flexión y extensión, donde no vemos inestabilidad espinal ni ninguna alteración con las radiografías dinámicas. Este paciente fue llevado a una cirugía de reemplazo discal total, una artroplastia lumbar 4-5, como podemos ver acá por una vía anterior. Estas son las radiografías a las 6 semanas posoperatorias, radiografías de pie y con flexión y extensión, y estas son las radiografías al año de la cirugía. Vemos cómo se mantiene una adecuada posición del material y un adecuado movimiento de la columna lumbar en esos segmentos inferiores. Entonces, con este caso, vamos a empezar a hablar de algunos aspectos de la artroplastia. Desde el punto de vista histórico, vemos que la primera artroplastia que fue realizada por el doctor Ulf Fernström, un doctor neurocirujano de Suecia, que, como vemos, inicia con la artroplastia lumbar. Él posteriormente incursiona en la cervical, pero en sus inicios fue lumbar. Y como vemos, él empieza con unas bolas, unas esferas, se llamaron bolas de Fernström, y son unas esferas de acero inoxidable que él ponía en la región lumbar. Posteriormente tuvieron diversos problemas, principalmente por subsidencia del material, por lo que se dejaron de utilizar, pero él fue el primero que empezó a utilizar el concepto de artroplastia espinal. Posteriormente, a principios de la década de los 80, en Alemania se empezaron a crear otros dispositivos, como el que vemos acá, ya dispositivos con una apariencia de las artroplastias más modernas, ¿sí? Con placas de cromo cobalto y un núcleo de polietileno que le da mayor movilidad al sistema. Hacia el 89 se describió otro implante discal ya con una superficie de titanio y una quilla o vástago central, y posteriormente otros tipos de dispositivo. Igualmente en la columna cervical, como vemos, las prótesis lumbares llevan un tiempo mayor que las prótesis cervicales. Todo empezó con este implante, el Prestige, que es un implante diseñado con una interfaz metal-metal que atornillaba el dispositivo por medio de tornillos a los cuerpos vertebrales. Y posteriormente se crearon otros dispositivos con otras características. Entonces, como vemos, esto es una historia que empieza desde la década de los 60 y que a medida del tiempo ha tenido varios estudios, varios hallazgos, aprobaciones por la FDA, y esto está en constante evolución. Esto ha conllevado a que la cirugía de artroplastia espinal cada vez se realice más, principalmente en Estados Unidos y en otros países de Europa,
y en Asia, y cada vez hay mayor literatura al respecto. Para empezar a hablar de la artroplastia, pues debemos recordar la enfermedad del segmento adyacente. Recordemos que cuando nosotros sometemos principalmente a instrumentación un segmento lumbar, esto genera una fusión y esa fusión va a conllevar a que ese segmento vertebral se mueva como una sola vértebra y esa alteración en la biomecánica de la columna vertebral conlleva una sobrecarga de los segmentos superiores e inferiores, lo que los predispone a mayor degeneración, generación discal, facetaria, entre otras. Y esto tiene una tasa de incidencia del 3% anual, llevando a reintervenciones hasta el 16% a los 5 años y del 36% a los 10 años. Esta patología no es infrecuente en los pacientes sometidos a cirugía, principalmente aquellos que son sometidos a fusión, y tiene su mayor incidencia en los niveles cervicales y en los niveles lumbares bajos. Algunos factores de riesgo son la edad, pacientes mayores de 55 años, pacientes con algunas comorbilidades como mala densidad mineral ósea, artritis, estados degenerativos del disco en el paciente que va a ser llevado a cirugía, principalmente firman 4 hacia arriba, inestabilidades del segmento prequirúrgicas, lesiones de la cápsula articular, como lo hemos hablado en otras reuniones, o fusiones 360 grados. Entonces, ¿por qué hablamos de la artroplastia? Es básicamente por esta enfermedad, por la enfermedad del segmento adyacente, es que se ha ideado la artroplastia. Desde el punto de vista de la cirugía cervical, la disectomía cervical anterior con fusión es el estándar de oro para el tratamiento de la radiculopatía cervical y la mielopatía que es generada por complejos de disco. Sin embargo, cada vez que realizamos una disectomía cervical anterior, ese segmento está perdiendo su movimiento normal. Y esto va asociado a pseudoartrosis hasta en el 27% y es mayor a mayor número de niveles de fusión, pero también a patologías como degeneración del segmento adyacente, que puede ser dada hasta en el 92% a 5 años, o enfermedad del segmento adyacente, que es cuando estos cambios degenerativos se hacen sintomáticos hasta en el 4%. Entonces, el hecho de perder el movimiento en estas unidades vertebrales nos predispone a enfermedad del segmento adyacente. Y la artroplastia se ha diseñado teóricamente para disminuir ese riesgo. Si hablamos desde el punto de vista lumbar, vemos como las cirugías lumbares de instrumentación se asocian con una tasa hasta del 20% de cirugías de revisión a los 10 años por enfermedad del segmento adyacente. Entonces, es una patología muy prevalente y es por esto que se ha creado la artroplastia. ¿Cuáles son los objetivos del reemplazo discal? El objetivo principal es restaurar la altura normal del disco y mantener el movimiento segmentario. Adicionalmente, tiene otros objetivos, que es eliminar esa patología degenerativa que causa el cuadro clínico, es decir, el disco intervertebral, preservar la alineación de la columna cervical y la biomecánica discal lo más similar posible al estado prepatológico y reducir teóricamente la patología del segmento adyacente. Entonces, estos implantes tienen en común 3 características biomecánicas. La primera es que son capaces de soportar carga. La segunda es que tienen una superficie que les ayuda a reducir la fricción y por ende van a disminuir el desgaste óseo. Y la tercera es que van a intentar conservar el rango de movimiento de ese nivel instrumentado el mayor tiempo posible. En general, estos dispositivos tienen una vida útil de 30 a 50 años, ¿sí? Que es equivalente a 30 a 50 millones de ciclos, y pueden ser generados por diversos metales y aleaciones de metales como acero inoxidable, titanio y cobalto, o cerámica, con núcleos de polietileno en general para darle mayor movimiento al sistema. Como vemos, el anclaje puede ser de diferentes superficies, puede ser de vástago o quilla, puede ser una macrotextura de algún material recubierto, por ejemplo, por hidroxiapatita, fosfato tricálcico, titanio, o puede ser con tornillos, diversos tipos de anclaje. Y estos diseños son divididos desde el punto de vista biomecánico como restringidos, semirrestringidos o no restringidos. Y esto va a depender de algo que se denomina grados de libertad. Los grados de libertad es el número de grados que permite hacer traslación y rotación el sistema. En general, los no restringidos y semirrestringidos tienen mayor riesgo de calcificación heterotópica y desbalance sagital postoperatorio porque permiten un mayor movimiento. Entonces, como vemos acá en esta imagen,
La idea es como, desde el punto de vista biomecánico, hacer la comparación de un paciente que tiene una instrumentación con fusión, donde sabemos que este segmento va a quedar con un movimiento disminuido, ¿sí? Y va a haber una sobrecarga biomecánica en los niveles adyacentes superiores e inferiores, y compararlo con estos dispositivos de reemplazo discal, donde el objetivo es preservar el movimiento funcional a este nivel y disminuir el estrés mecánico en los niveles adyacentes. Esta es la ventaja teórica sobre las cirugías que implican fusión. Aquí vemos un estudio, este es un estudio publicado en la revista Spine, un estudio cadavérico, donde se utilizan columnas humanas, ¿sí? Entonces, la idea de este estudio fue comparar el rango de movimiento y las presiones intradiscales en el nivel quirúrgico y en los segmentos adyacentes después del reemplazo discal total de 2 niveles, o pacientes sometidos, o columnas pues, de cadáveres sometidos a artrodesis circunferencial. Entonces, aquí vemos un modelo de columna cadavérico, vemos cómo tiene 2 artroplastias y son sometidos a maniobras de rotación axial, de flexión lateral, de flexión y extensión. Estas columnas cadavéricas fueron comparadas, controles, columnas sometidas a instrumentación 360 grados y sometidas a artroplastias. ¿Qué se encontró en este estudio biomecánico? No se presentaron cambios significativos en los niveles adyacentes, en los niveles quirúrgicos, tanto en las columnas que fueron llevadas a artroplastia como en las columnas control, es decir, sin ningún tipo de instrumentación. Sin embargo, cuando se comparó las columnas llevadas a artroplastia y las llevadas a instrumentación 360 grados, las presiones intradiscales de los niveles adyacentes eran muy superiores y el rango de movimiento estaba disminuido. Entonces, este estudio biomecánico es uno de los que demuestra cómo la artroplastia mantiene, digamos que un funcionamiento biomecánico más similar a lo normal, al preoperatorio de los pacientes sometidos a estos procedimientos versus la instrumentación 360 grados. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de la artroplastia espinal, cervical. En cuanto a la técnica quirúrgica, es muy conocida por todos nosotros. El abordaje es el abordaje cervical anterior, que se realiza usualmente para las disectomías cervicales anteriores y la fusión. En general, se utiliza un probador similar a lo que utilizamos en la disectomía y fusión, y es importante calcular muy bien esa área transversal de la artroplastia anteroposterior y la altura que le vamos a dar, porque esto está en total relación con los resultados que va a tener el paciente. Lo ideal es no utilizar instrumentos demasiado altos, porque esto va a generar una mayor tasa de cervicalgia posoperatoria por tensión en las articulaciones posteriores, pero tampoco utilizar artroplastias de muy baja altura, porque esto pues va a disminuir la amplitud del movimiento. En general, los autores recomiendan una altura media en la columna cervical de 5 milímetros. Sin embargo, van a haber variaciones entre pacientes. Algunas recomendaciones que dan los autores al realizar esta técnica es minimizar el uso de fresa, porque entre más utilicemos la fresa para preparar la placa terminal o para realizar resecciones ahí, va a generar mayor riesgo de osificación heterotópica. Lo otro es no violar la placa terminal, porque eso genera mayor subsidencia del implante, que es una de las complicaciones con la artroplastia. Es ideal no resecar toda la articulación uncovertebral, porque a mayor resección uncovertebral, el paciente puede tener inestabilidad, hipermovilidad con la artroplastia, y eso genera manejamiento posoperatorio. Y hay que estar siempre seguros de que el centrado de la artroplastia sea meticuloso, tanto en las vistas coronales como sagitales, porque eso es lo que va a asegurar un adecuado movimiento segmentario y va a disminuir el riesgo de hipermovilidad. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas para llevar un paciente a una artroplastia cervical? Tenemos unas indicaciones muy precisas, principalmente aquellos pacientes que tienen patología entre C3 y C7, que ya se han diagnosticado con una radiculopatía o una mielopatía secundario a alguna de las siguientes condiciones, ya sea una hernia de núcleo pulposo o pérdida de la altura discal comparado con los niveles adyacentes, y que va a tener una característica especial, y es que
el paciente no puede tener ningún tipo de inestabilidad. Es decir, cuando yo realizo en los pacientes radiografías dinámicas, no puede haber un rango de movimiento mayor a 3.5 milímetros. Cuando nosotros comparamos en los estudios todos los pacientes sometidos a fusión y disectomía anterior cervical y fusión, vemos que al aplicar los criterios de indicación quirúrgica para artroplastia, menos del 50% van a ser elegibles para reemplazo discal total. Entonces vemos cómo son criterios muy estrictos, principalmente tanto en sus indicaciones como contraindicaciones, y por ende hay que tenerlos muy claros para ofrecerle a un paciente una artroplastia, pues son los criterios con los que se ha demostrado que hay algún tipo de beneficio con esta intervención. Adicionalmente, los estudios se han realizado en pacientes adultos, pacientes con madurez esquelética, y como punto de corte para manejo conservador, en los diversos estudios de artroplastia he utilizado 6 semanas de manejo conservador o manejo médico. Alguna indicación que es menos clara es la hernia discal dura con un complejo disco osteofitario. Y esto es discutible porque recordemos que la esencia de la artroplastia es mantener el movimiento en el segmento intervertebral. Pero en pacientes que ya tienen un movimiento disminuido, por ejemplo, por complejos discos osteofitarios o artropatía facetaria, pues puede que no se aproveche el máximo beneficio de la artroplastia. Sin embargo, en algunos estudios se ha utilizado esta como una indicación. Las contraindicaciones, como pueden ver, son numerosas. Pacientes que tengan un dolor axial únicamente, es decir, que no tengan un compromiso radiculopático o mielopático, puede que no tengan una mejoría importante con la artroplastia. Pacientes que tengan una cirugía cervical previa, principalmente en ese nivel, obviamente es una contraindicación relativa, pero se ha tenido como absoluta en algunos estudios. Pacientes que requieran intervención en más de 2 niveles, también tiene una contraindicación en la mayoría de los casos absoluta. Pacientes con cualquier tipo de inestabilidad, espondilosis, porque obviamente el rango de movimiento va a estar disminuido y en este caso no se aprovecha el beneficio de la artroplastia. Pacientes que tengan una altura discal menor a 3 milímetros o una degeneración facetaria severa. En general, los pacientes elegibles para artroplastia cervical son pacientes con unos cambios degenerativos bajos, una alteración discal cervical uni o máximo 2 segmentos y que tenga una radiculopatía o mielopatía refractaria al manejo médico secundaria a ello. Pacientes con cualquier tipo de malalineamiento sagital cervical tampoco se van a beneficiar de esta intervención. Adicionalmente, un paciente que tenga cualquier tipo de alteración en la densidad mineral ósea o que consuma esteroides o alguna alteración metabólica que comprometa la densidad mineral, también va a tener mayor riesgo de complicaciones como subsidencia del implante principalmente. Entonces, ¿cuál es la evidencia existente que tenemos en la intervención cervical para artroplastia? Bueno, aquí tenemos un metaanálisis, ¿sí?, que lo que buscó fue comparar los resultados a corto y medio y largo plazo después de reemplazo discal total y disectomía cervical anterior más fusión. Aquí tenemos 14 ensayos clínicos, son 3.160 pacientes y tenemos seguimientos de hasta 10 años. Cuando se comparan todos estos pacientes vemos que hay mejores resultados tanto a corto, es decir, a 2 años, como a largo plazo, 7 años de seguimiento y hasta 10 años, tanto en las escalas SF36, el índice de discapacidad de cuello y la satisfacción en los pacientes sometidos a artroplastia. Y uno de los puntos más importantes que vamos a ver en la mayoría de estudios de los pacientes sometidos a artroplastia es la enfermedad del segmento adyacente. Y vemos como a los 7 o 10 años es significativamente menor en el 80% de los estudios analizados la enfermedad del segmento adyacente en aquellos pacientes sometidos a artroplastia versus disectomía anterior y fusión. Aquí vemos una de las gráficas del estudio, ¿sí? Vemos cómo hay un claro predominio de los estudios a favor del reemplazo discal, tanto en las escalas de éxito al tratamiento como discapacidad, y vemos cómo en general la calidad metodológica de los estudios era aceptable. Este es otro estudio, metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, que fue publicado en el 2018
y también busca determinar si el reemplazo discal total era superior a la disectomía anterior y fusión, pero principalmente para disminuir la degeneración del segmento adyacente y la enfermedad del segmento adyacente. Recordemos que degeneración del segmento adyacente son todos los cambios radiográficos que no van a generar una implicación clínica, ¿sí? Que pueden ser tan altos en la columna cervical hasta el 90% a los 5 años en los pacientes sometidos a disectomía anterior, y la enfermedad del segmento adyacente ya es el compromiso clínico secundario de esos cambios radiográficos. Entonces aquí tenemos 11 ensayos clínicos aleatorizados, 2.632 pacientes, con seguimientos mayores a 5 años en todos los pacientes, y vemos cómo las tasas de degeneración del segmento adyacente y enfermedad del segmento adyacente son menores, sin importar el tiempo de seguimiento. En este metaanálisis se evidenció cómo la tasa de degeneración del segmento adyacente y enfermedad del segmento adyacente, la tasa y la enfermedad del segmento adyacente era menor, sin importar el tiempo de seguimiento, en los pacientes sometidos a reemplazo discal total. Sin embargo, el mayor beneficio de este reemplazo discal se veía posterior a 5 años de seguimiento. Adicionalmente, esto se asoció con menos cirugías de revisión de forma estadísticamente significativa. Bueno, este es otro estudio, un estudio de seguimiento a 5 años, que compara igualmente la artroplastia discal con la disectomía cervical anterior. Ya es un estudio asiático, pero aquí ya no tenemos un solo nivel de instrumentación, sino 2 niveles de artroplastia. Entonces hacemos una comparación tanto clínica como radiográfica: 36 pacientes en el grupo de disectomía cervical anterior y 24 pacientes en el grupo de artroplastia, todos de degeneración discal de 2 niveles contiguos. ¿Qué encontramos? No hay diferencias tanto en los resultados clínicos ni en los índices de discapacidad, pero la enfermedad del segmento adyacente fue del 23% para los pacientes sometidos a disectomía cervical anterior de 2 niveles versus el 8% en los pacientes sometidos a artroplastia. Y cuando comparamos radiográficamente esos pacientes a los 2 años, hay mayor rango de movimiento y una mejor lordosis cervical en los pacientes sometidos a artroplastia de 2 niveles que los pacientes sometidos a disectomía cervical. Igualmente, tenemos estos 2 estudios, ensayos clínicos aleatorizados. Uno de ellos es de 136 pacientes con discopatía de un solo nivel, seguimientos a 2 años, y lo que podemos resaltar de acá es que los pacientes sometidos a reemplazo discal total tienen un regreso al trabajo en promedio más temprano que los pacientes sometidos a disectomía anterior. Y lo mismo este otro estudio, un ensayo clínico aleatorizado, 242 pacientes, tanto a reemplazo discal total como a disectomía anterior, y lo mismo, los pacientes sometidos a artroplastia tienen una recuperación más rápida y regresan al trabajo en general 2 semanas antes que los pacientes sometidos a disectomía anterior. Ya para hablar un poco de la artroplastia lumbar, entonces en el momento tenemos 2 dispositivos que son aprobados por la FDA, este dispositivo ProDisc y el dispositivo Aptiv, de diferentes casas comerciales. El ProDisc tiene un núcleo de móvil, ¿sí?, de cerámica y unas placas terminales metálicas, y como vemos es un dispositivo que va a ser semi-restringido, es decir, tiene unos grados de libertad mayores que un dispositivo restringido, es decir, mayor riesgo de calcificación heterotópica. El otro dispositivo que tenemos es el Aptiv-L, es un dispositivo que va a ser de cobalto cromo molibdeno, una aleación, y que va a tener un núcleo también de cerámica en la placa inferior, y también es un diseño semi-restringido. La técnica quirúrgica, al igual que en la vía cervical, va a ser una vía anterior, ¿sí?, muy similar a lo que nosotros realizamos durante el ALIF. Hacen mucho hincapié los autores de la técnica artroplástica en recomendar la vía retroperitoneal versus la vía transperitoneal, principalmente por la lesión del plexo hipogástrico. Aquí recomiendan igualmente un centrado adecuado en el plano coronal y sagital del dispositivo, porque eso nos va a dar los máximos beneficios en la movilidad del segmento vertebral llevado a artroplastia. Y igualmente, recordemos, es importante evitar lesionar la placa terminal para evitar la subsidencia del material. La altura aquí en promedio va a variar de nivel a nivel y va a variar de paciente a paciente, pero en general va a ser entre 11 y 13 milímetros del dispositivo.
Las indicaciones quirúrgicas es básicamente lo que vimos en el caso clínico del inicio. El candidato ideal es aquel paciente que tiene un estadio más temprano en esas cascadas degenerativas espinales respecto al paciente que va a requerir fusión. Es decir, un paciente con un dolor lumbar de origen mecánico o discogénico, que no tiene ningún tipo de evidencia de radiculopatía o un compromiso estructural vertebral o una inestabilidad o desplazamiento vertebral como fracturas o espondilolistesis, y cuya enfermedad discal aquí típicamente es de un nivel. Porque lo que se ha visto en los diversos estudios de artroplastia es que más de 2 niveles lumbares en general se asocian a mayores tasas de revisión y complicaciones. Entonces, en general está indicado en aquellos pacientes con un fracaso al manejo médico de al menos 6 meses, no 6 semanas como la columna cervical, que tienen un nivel enfermo entre el E3 y S1 y que tienen un dolor mecánico o discogénico sin ninguna alteración radiculopática. Otras indicaciones son aquellos pacientes que ya se han sometido a una cirugía discal pero que tienen cambios MOIC, en general tipo 1, y son muy sintomáticos, pueden beneficiarse de la artroplastia, y pacientes con fusiones o instrumentaciones previas donde la vértebra inferior instrumental, como vemos acá en esta imagen, por ejemplo en una cirugía de escoliosis, tiene enfermedad del segmento adyacente, también podría beneficiarse de artroplastia. Contraindicaciones, lo mismo que veíamos en la columna cervical. En general, por cada 200 pacientes sometidos a una fusión lumbar, solo el 14% serán elegibles para una cirugía de reemplazo discal total lumbar. Entonces vemos que son criterios muy estrictos y contraindicaciones estrictas. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Principalmente la infección activa, pacientes con patología oncológica, pacientes con grados de anquilosis espinal importante o alguna inestabilidad espinal o deformidad. Recordemos que más de 2 niveles tienes una contraindicación absoluta, sin embargo, más de un nivel se asocia a mayores complicaciones. Si el paciente tiene una cirugía de columna previa, en general podemos realizar artroplastia en casos de microdisectomía, pero donde no hay afectación de las facetas, porque eso conlleva obviamente algún grado de inestabilidad. Y si hay una patología, una artrosis facetaria importante, también va a ser una contraindicación porque el paciente va a tener algún grado de anquilosis. Y relacionados con el abordaje de vía anterior, como los que ya conocemos para la cirugía de ALIF. ¿Cuál es la evidencia existente en la artroplastia lumbar? Bueno, aquí tenemos un metaanálisis, este metaanálisis publicado en China, que compara la artroplastia con la fusión lumbar para el manejo de la enfermedad degenerativa discal. Aquí incluyen 7 ensayos clínicos, 1.706 pacientes con seguimiento entre 2 y 5 años, y vemos como los pacientes con reemplazo discal total tienen un mayor éxito clínico, mayor satisfacción, y la estancia hospitalaria y el tiempo quirúrgico fueron menores, con menores tasas de dolor y complicaciones durante el seguimiento. Aquí vemos pues el análisis final de este metaanálisis. Otro estudio publicado por el Grupo Lava España en el 2018, que intenta determinar la eficacia y la seguridad a largo plazo del reemplazo discal total versus la fusión debido a enfermedad degenerativa discal de un solo nivel. Y este es publicado por el doctor Jack Ziegler, que es uno de los autores que más ha escrito sobre artroplastia, y vemos cómo él sigue 557 pacientes a 5 años y encuentra mayor éxito tanto en las escalas de discapacidad como satisfacción del paciente de una forma significativa. Adicionalmente, un riesgo menor de reoperación. Y esto es claro porque las tasas de enfermedad del segmento adyacente a 5 años son diferentes. 9% en el grupo de artroplastia versus 34% en el grupo de instrumentación espinal de fusión. Pues vemos acá el forest plot de estos análisis, tanto con las reoperaciones como la satisfacción del paciente, que favorecen los grupos de artroplastia espinal. Y vemos cómo el doctor Ziegler compara el tiempo quirúrgico en la artroplastia de 75 minutos, una media, y en la instrumentación lumbar de 232 minutos, la pérdida sanguínea es de 81 mililitros, y en la fusión lumbar de 200 mililitros, y la duración hospitalaria promedio es un día menor en los pacientes sometidos a artroplastia. Aquí vemos otro estudio. Este estudio es un estudio retrospectivo que va a comparar el reemplazo discal con el ALIF a un año de seguimiento. Vemos cómo los pacientes tienen
una diferencia hacia las 6 semanas y continúan hasta un año después de la intervención en cuanto a las puntuaciones del dolor, que son significativamente más bajas en la artroplastia. Igualmente la discapacidad es más baja y en general los pacientes regresan antes al trabajo cuando se compara con los que son sometidos al IF. Este es otro estudio en donde también colabora el Dr. Ziegler, publicado en la revista Spine en el 2009, y es un ensayo clínico que compara 133 pacientes y lo sigue por 5 años. Igualmente compara la artroplastia con el ALIF, 90 pacientes sometidos a artroplastia y 43 pacientes sometidos al IF. Y vemos cómo aquí solo van a tratar las patologías del nivel L4 a S1. La diferencia entre estos grupos fue estadísticamente significativa en cuanto a la discapacidad a largo plazo y empleo tiempo completo a 5 años. Aquellos pacientes que fueron sometidos a artroplastia en general tenían menores tasas de discapacidad y mayores porcentajes de empleo. Sin embargo, no se encontraron diferencias en las escalas SF36 ni escala visual análoga del dolor. Esta gráfica es muy interesante. Vemos cómo el promedio de rango de movimiento es diferente tanto en los pacientes sometidos a fusión intercorporal y los pacientes sometidos a artroplastia. El rango de movimiento a los 2 años y a los 5 años de los pacientes sometidos a artroplastia vemos cómo disminuye, pero no tan significativamente como aquellos pacientes sometidos a fusión. Miren cómo los pacientes respecto al preoperatorio, en la cirugía L4, L5 y L5-S1 sometidos a instrumentación por ALIF, disminuye sustancialmente respecto a sus preoperatorios en comparación con la artroplastia. Ya para terminar, algunos estudios de costo-efectividad que se han realizado en otros países, no hay estudios colombianos, pero hay estudios tanto asiáticos como norteamericanos de costo-efectividad, y cuando comparan la costo-efectividad de la disectomía cervical anterior y la fusión o con la artroplastia cervical, vemos como las conclusiones de los estudios son que los dos son costo efectivos. En general, no hay un gasto significativamente mayor de uno sobre el otro cuando se comparan con los resultados, las reintervenciones, la enfermedad del segmento adyacente, la estadía hospitalaria y los gastos pues de uno con el otro. Sin embargo, no sé esto cómo aplique en el entorno colombiano, ahorita los profesores darán su opinión, pero en cuanto a los estudios de costo efectividad en otros lugares, son muy similares. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Muy buena la charla. Tengo algunos comentarios. El primer comentario es que cuando se hace esta cirugía en un paciente que no tiene una indicación clara y se nos pasa, por ejemplo, que tiene una hipertrofia facetaria, lo que hacemos es deteriorar la condición del paciente porque esa hipermovilidad va a empeorar la hipertrofia facetaria y en cierto sentido vamos a generar una inestabilidad. Entonces el paciente tiene que ser muy bien escogido y aquí viene la duda porque terminamos escogiendo pacientes jóvenes que tienen disco negro y volvemos a la contradicción inicial si vale la pena operar a estos pacientes. Yo entiendo, pues vi que mostraste unos resultados muy buenos, pero de todos modos sí queda la duda si esos pacientes jóvenes con disco negro vale la pena intervenirlos. Y lo segundo, pues como dato curioso, un venezolano fue, digamos, el pionero en esto en Latinoamérica, y a mí me llegaron, pues curiosamente, varios pacientes operados por él con unos dolores tremendos y muchas protrusiones de esas artroplastias, casos muy difíciles de resolver. Entonces, yo creo que ahí hubo, digamos, algo de mentirillas por parte de este señor. Me gustaría ver el concepto de Salomón, que lo veo conectado en Canadá, ¿qué se está haciendo con este tipo de pacientes? Si están usando artroplastia. Hola, buenos días, Nacho, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Súper bien, Sal. Bueno, te cuento que si en este tiempo hemos operado unos 3 pacientes.
pero artroplastia cervical, lumbar no. Y es básicamente la conclusión que vos sacas, Nacho. O sea, el paciente hay que escogerlo extremadamente bien. Recuerdo que uno de los pacientes era inclusive uno que había pedido otros conceptos, que en todas partes se le ofrecía disectomía cervical normal, pero era un paciente joven, como muy instruido, entonces llegó informado, básicamente llegó pidiendo la artroplastia cervical, pero la conclusión es esa, Nacho, o sea, y artroplastia lumbar no hablo del tema porque básicamente pues aquí los profesores dicen que no, los resultados, que sí las hicieron, pero que los resultados no eran satisfactorios. En cuanto a la cervical, sí, la clave es esa, escogerlo muy bien. Ok, gracias, Salo. Yo sé que Carlos Rivera colocó muchos. Si Carlos está conectado, me gustaría oír el concepto de él. Sí, Ignacio, claro. Buenos días a todos. Muchas gracias Hola, por la Carlos. invitación y felicitaciones a Mauro por la presentación. Estuvo excelente realmente, como siempre. Es un tema interesante el de la artroplastia, sobre todo atractivo porque, como sabemos, la cirugía que hacemos normalmente para la enfermedad discal, con conflicto discorradicular o mielorradicular, etcétera, o cualquier otra indicación, pues normalmente la alternativa que tiene a mano pues es la artrodesis, y obviamente la artrodesis al suprimir el movimiento pues puede redundar en lo que mencionaba Mauro hace unos minutos, y es la alteración en la transferencia de cargas normalmente por los vectores axiales gravitacionales que hacen que se sobrecarguen otros segmentos adyacentes, y esa es la génesis de la enfermedad adyacente. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo importante, y es que eh, eh, cuando se compara la tasa de aparición de enfermedades de segmento adyacente, hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes realmente tienen una enfermedad degenerativa lumbar, algunos de ellos multinivel, enfermedad discogénica juvenil o enfermedad degenerativa trioarticular en el adulto, y esos pacientes pues obviamente las causas de eso son causas multigénicas en las que simplemente la presencia de una artrodesis previa lo que hace es que puede aparecer como un factor, digamos, precipitante o agravante, pero que no es exactamente la causa de la degeneración del segmento adyacente. Y lo otro es que muchos pacientes, ese otro concepto que se mencionaba de que hay una enfermedad de segmento adyacente radiológica y otra clínica, en realidad uno ve muchos pacientes con enfermedades de segmento adyacente, como las que ve uno en las fusiones espontáneas, por ejemplo, los Klippel-Feil, que hacen degeneraciones del segmento adyacente también sin tener una cirugía previa, pero que no siempre requieren manejo quirúrgico, tanto en columna cervical como en lumbar. Yo creo que uno no es sinónimo, pues siempre la presencia de enfermedad o la presencia de un disco o de un segmento degenerado adyacente a una fusión, eso no es sinónimo de cirugía. Por el contrario, pues muchos de los pacientes uno a veces los maneja médicamente en el tiempo, y esos pacientes pasan los años y terminan muchas veces adelante sin necesidad de nuevas intervenciones. Yo pienso que la experiencia personal que tuve con las artroplastias, sobre todo las lumbares, realmente los resultados fueron muy buenos. Sin embargo, cuando uno ve estos pacientes a los 10, 15 y más años después de cirugía y hace estudios dinámicos, yo no lo he documentado, pero sí lo he visto en los pacientes, y es que realmente esos segmentos se mueven muy poquitico. Y creo que terminan convirtiéndose al final del día realmente en una fusión intercorporal, o sea, es una LIF ahí tardío lo que uno termina haciendo con algunas de esas prótesis. Las indicaciones precisas, como también lo discutieron, pues yo creo que exigirían la búsqueda de un paciente con tantas características, que no tenga enfermedad facetaria, que sea un firman pues que lo suficientemente alto como para justificar el cambio del disco, que tenga una alineación global, coronal y sagital perfectas, que las facetas estén muy buenas, que el canal esté, que sea un CISAS A, pues que no tenga absolutamente nada de estenosis. Es decir, un paciente joven, un paciente que necesite realmente, que requiera el movimiento, porque hay que decirlo, la mayoría de los pacientes después de una artrodesis lumbar, una LIF por ejemplo, pues nunca le van a decir a uno en el postoperatorio que sienten la diferencia porque se sienten más rígidos. Eso nunca lo escucha uno del paciente. Entonces tendría que ser un paciente que tuviera unos requerimientos
de movimiento muy exigente, es un paciente pues con una necesidad de conservación o preservación del movimiento como para que notara que realmente la presencia de una fusión no le funciona bien. Entonces creo que si uno es estricto en los criterios de selección, serían muy poquitos los pacientes que en realidad serían candidatos para artroplastia lumbar. Otro capítulo sería cervical, porque en los cervicales, pues la columna cervical es una columna cinética, no es una columna de soporte de carga como lo es la lumbar, y probablemente en ellos la preservación de los segmentos móviles, al menos en teoría, puede ser muy importante. Yo resaltaría que en los últimos tiempos se han publicado estos trabajos que mencionaba Mauro, del doctor Ziegler, en los que ya se encuentra pues que sí hay una significancia estadística notable de la diferencia de la evolución entre los pacientes que llevan artrosis y los pacientes que llevan soluciones funcionales con preservación de movimiento tipo artroplastia. Parece ser pues que sí hay algunos cambios, pero hay que ver esos pacientes realmente en el tiempo, cuántos de esos discos realmente dejan de moverse, cuántos pierden realmente el criterio con el cual se llevaron a cirugía, que era preservar el movimiento. Realmente la preservación del mismo puede que no sea tan halagüeña como en los primeros años de seguimiento. Esa sería como la experiencia que yo podría mencionar al respecto. Gracias, Carlos. Gustavo, adelante. Pacho, buenos días. Completamente de acuerdo con lo que comenta el doctor Rivera, pues realmente nosotros en Medellín no tenemos o yo específicamente no tengo recientemente experiencia con artroplastia. Parte de ello tiene que ver con el costo de los dispositivos, que realmente es muy alto. Completamente de acuerdo que la indicación en columna cervical, digamos que es más justificable que en columna lumbar. Me da la impresión que todo esto se detuvo y realmente estuvo como muy, cuestionado, porque las indicaciones y las recomendaciones son muy precisas y se hicieron muchas que finalmente terminaban siendo una artrodesis costosa con el asunto de la osificación heterotópica. Pero bueno, en los participantes está el doctor Pablo Vela, que sabemos que tiene una experiencia significativa con este tipo de dispositivos, y nos puede comentar algo más alrededor del tema. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, Gustavo. Buenos días a Ignacio y a todos. Pues la historia de la artroplastia, como lo relató el residente que hizo esa tan buena presentación de este problema, es muy interesante. El problema radica en preservar el movimiento, y creo que ese concepto pues es ideal para el tratamiento de cualquier patología en la columna. El concepto es muy, muy, muy interesante. Sin embargo, los resultados no siempre avalan que esto se preserva. Y entonces es ahí donde está uno de los grandes problemas. Mi experiencia personal, yo coloqué una primera prótesis por allá en el 2004, es decir, hace 17 años. Yo coloqué en total 65 prótesis lumbares y unas 30 cervicales. Y actualmente ya no lo estamos haciendo por una sencilla razón, y es que el resultado del ALIF, pero ALIF standalone con tornillos por delante, es prácticamente igual a la prótesis, afortunada o desafortunadamente, no sé cuál es el problema. Ahora, la técnica quirúrgica en prótesis discal es muchísimo más demandante que en el ALIF. Tiene que estar perfectamente colocada en posición central, tanto en AP como en lateral, sobre todo en AP, porque si no el movimiento de ese disco lo que va a ocasionar es más problemas, sobre todo en las facetas, como ya nos dijo el doctor Ignacio. Y ese era uno de los grandes problemas de quienes abusaron de este concepto. Muchas personas abusaron de este concepto, especialmente cuando salió la prótesis Charité, que tenía muchas sobreindicaciones. Y fíjense que anecdóticamente, por ejemplo, la técnica Transoas la diseñó Luis Pimenta para retirar todas las prótesis que él colocaba a Charité, para poderlas retirar de una forma más sencilla y poderlas convertir en una artrodesis, que finalmente fue lo que se llama XLIF. Entonces, colocaban 1, 2, 3, hasta 4 prótesis en un paciente, obviamente eso en unas condiciones biomecánicas que no eran nada apropiadas para el paciente, y eso tuvo un fracaso muy grande. Entonces, el problema de la sobreindicación fue muy gigante en esa época.
Ahora, en 1 o en 2 niveles funciona muy bien. Yo la verdad no he tenido que revisar ninguno de esos pacientes en todos estos años, pero sí he visto, como lo dijo, como ya se dijo previamente, la osificación heterotópica es muy común y terminan siendo ALIV costosos a largo plazo. Y eso está bien documentado por el mismo Hospital Charité, donde diseñaron la prótesis Charité, en que el resultado a 10, 12 años era sensiblemente igual entre las prótesis que preservaban el movimiento y en las prótesis en las cuales la osificación heterotópica definitivamente había cancelado el movimiento. E incluso un poquito mejor el resultado clínico en los que terminaban como ALIV. Entonces, eso ha hecho que disminuya un poco la realización de estas cirugías. Más, sin embargo, últimamente he visto como un renacer de este tipo de conceptos. Probablemente uno de los defectos de las prótesis es que en el sentido anteroposterior, es decir, en compresión, no tenían movimiento, y parece que están diseñando algunas prótesis que tengan ese tipo de movimiento. Y he visto que, sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos, Bertagnoli, Tropiano, Marné, siguen haciendo prótesis en un número relativamente importante, y los autores que nombró el doctor, que son básicamente los del Texas Back Institute, que es Blumenthal, Ziegler, que siguen haciendo prótesis con bastante frecuencia. Ahora, si se escoge bien el paciente, como en cualquier indicación, el resultado es muy bueno. Ahora, en esa época no había un concepto que manejamos actualmente mucho mejor, y es el concepto de los parámetros espinopélvicos. En esa época no los teníamos muy en consideración y actualmente sí, y por eso creo que actualmente las tasas de segmento adyacente con ALIV standalone, pues yo diría que son muy similares si uno utiliza una buena caja, si uno tiene en cuenta desde el preoperatorio los balances, los parámetros espinopélvicos, pues el resultado va a ser exactamente o muy parecido a los de las prótesis discales. Ahora, en las cervicales el problema es un poco diferente, la cervical es un poco más fácil, pero igual el resultado de la artrodesis es excelente como para someter a algunos pacientes a prótesis discal. Realmente el punto donde yo diría que la prótesis discal cervical demostraría su real efectividad es en 2 niveles. ¿Por qué? Porque en un nivel la tasa de incidencia, si uno coloca una buena caja, en un nivel la tasa de incidencia de segmento adyacente en la columna cervical es bastante bajo y el resultado es muy bueno comparativamente. Ahora, en la columna cervical, la tasa de osificación heterotópica, es decir, artrodesis a corto y a mediano y a largo plazo, es mucho más alto que en la lumbar. Se calcula que el 5% de las prótesis cervicales al año van a tener osificación heterotópica y a los 5 años la mayoría van a estar fusionadas. Entonces ese es el real problema de las prótesis discales, tanto cervicales como lumbares. El resultado clínico es muy similar, en eso no hay mucha diferencia. Sin embargo, a largo plazo pues pierden su motilidad y eso haría que el concepto no sea el mejor. Ahora, en la cervical el problema no es ubicarla en la mitad porque es más fácil, pero hay que evitar el uso de fresas, el uso de elementos que causen algún residuo de hueso alrededor de la disectomía. Por ejemplo, el uso del Maida Rex o cualquiera de estos motores aumenta la tasa de osificación heterotópica. Entonces, son muchas condiciones que hacen que probablemente la prótesis, siendo un concepto tan elegante, tan bonito y tan bueno, pues no ha resultado en la práctica tan eficiente, siendo igual de eficiente las técnicas tradicionales. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias. ¿Te acuerdas del nombre del venezolano o no? Bueno, en Venezuela antes de Chávez tenía unos personajes muy interesantes que colocaban prótesis, pero en cantidades. Recuerdo el nombre, pero no lo voy a decir. Y recuerdo, no había uno, habían varios que colocaban prótesis más que Luis Pimenta. Abusaron del concepto realmente. Y lo que usted dice es correcto. Hubo muchos pacientes que obviamente no evolucionaban bien, ¿no? Okay.